La Copa Perú ha sufrido a lo largo de los años una serie de modificaciones en su reglamentación, pero la estructura básica de competencia se ha mantenido. Compiten en regiones y luego van subiendo hasta que un número determinado llega a una gran final. El número habitual ha sido el de 6, y así fue la primera edición. 6 finalistas de toda la República que llegarían a jugar una liguilla decisiva en Lima. Ante un marco impresionante de gente en 5 fechas en el Estadio Nacional, jugaron el Alfonso Ugarte de Chiclín, el Octavio Espinosa de Ica, el Juan Auris de Chiclayo, el FC Melgar de Arequipa, el Colegio y el Cienciano del Cusco. Aquella primera gran final de la Copa Perú se jugó entre el 14 y el de mayo 160, con partidos jugados en fin de semana y a mitad de semana. En mérito a su juego atildado y vistoso, el Alfonso Ugarte, equipo conocido como los Diablos Rojos de Chiclín, se coronó campeón de aquella primera versión de la Copa Perú con 8 puntos. Le siguieron con 7, Melgar 5, 2 con jugadores. Observando el gran éxito de aquella Copa Perú, los miembros del Comité Nacional de Deporte decidieron que los 4 primeros ascendieran al torneo profesional. De ellos, el Melgar de Arequipa declinó la invitación, razón por la cual fue invitado el Grau de Piura. Finalísima de la Copa pitió en las 3 de la Melgar, que tuvo un paso fugaz por descentralizado, y a ellos se sumaron el Sport de Talara, el Carlos Manucci de Trujillo y el Aurora Chancaillo de Chancay. El campeón fue el Manucci de Trujillo. Hay que recordar que por aquel entonces, los equipos que perdían la categoría en el campeonato descentralizado tenían la posibilidad de revalidar en un partido contra el campeón regional de la Copa Perú para intentar estar nuevamente en el sitio. Por eso había estado el Melgar en la versión anterior. Y esa es la razón por la cual el Manucci, recién ascendido, que había perdido la categoría ese mismo año, pudo en 1969 jugar un partido frente al campeón regional del norte. Y esa es la razón por la cual el Manucci, recién ascendido, que había perdido la categoría ese mismo año, pudo en 1969 jugar un partido frente al campeón regional del norte para volver a estar en la final. El cuadro trujillano, dirigido por el paraguayo Manuel Ortega, no solo clasificó a la final, sino que además volvió a ganarla. De manera tal que el Manucci se convirtió en aquel 1969 en el primer bicampeón de la Copa Perú. Con la década del 70 surgió un nuevo equipo que con el paso de los años sería un histórico de esta competencia, el Atlético Torino de Talara. Al mando del paraguayo César Cubilla, el Taladro del Norte se coronó campeón en 1970 con una semana de anticipación, al vencer en la 4ª jornada de la liguilla final al Unión Ocopilla de Huancayo por 2-1. Para la 5ª edición jugada en 1971, las autoridades del fútbol peruano anunciaron que los 3 primeros clasificarían al fútbol rentado. Los que ocuparon esas posiciones fueron el Melgar de Arequipa, el Unión Tumán de Chiclayo y el José Gálvez de Chimbote. Quedaron fuera el CNI, el Cienciano y el Huando de Huaral. Para 1972, el campeón fue el Atlético Grau de Piura. Le siguieron en la tabla de colocaciones León de Huánuco, Deportivo Junín, Cienciano, Cultural Juanjuy y el Carsa de Arequipa. El Grau de Piura fue campeón de la mano de Meleque Suárez. Para la finalísima de 1973 participaron Deportivo Pucallá de Chiclayo, Huracán de Arequipa, Cienciano del Cusco, Espinosa de Ica, CNI de Iquitos y Cider Perú de Chimbote. En esta oportunidad, los equipos del sur marcaron diferencias con el resto, y los 2 primeros clasificaron a la primera división. El campeón, Huracán de Arequipa, y el subcampeón, Cienciano del Cusco.
En 1974 comenzó a sentirse la injerencia del gobierno militar en el desarrollo del fútbol peruano. Precisamente con esta presión, la Federación y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional decidieron que ese año no se jugase la gran final de la Copa Perú en el Estadio Nacional. Y a cambio, todos los campeones regionales obtendrían el ascenso al profesionalismo. De esta manera, llegaron al descentralizado el Walter Ormeño de Cañete, el Pierola de Arequipa, el Junín de Huancayo, el Unión Huaral de Huaral, el Unión Tumán de Chiclayo, el Unión Pesquero de Hilo, el Alfonso Ugarte de Puno, el Melgar de Arequipa y el Frigorífico del Callao. Vale la pena resaltar que en 1974 Unión Huaral dio un salto espectacular, pues de campeón regional pasó a jugar el descentralizado y de allí la Copa Libertadores de América como subcampeón nacional. La injerencia del gobierno militar continúa sobre el fútbol peruano. Por aquel entonces, el gobierno que presidía el general Juan Velasco tenía el propósito de desaparecer el fútbol profesional en el Perú. En lo que respecta a la Copa Perú, se decidió que ese año no habría ascenso. La pretensión era separar con firmeza el amateurismo del profesionalismo. De manera que el Torino de Talara, ganador por segunda vez de la competencia, en lugar de ascender al descentralizado, se ganó un viaje a Cuba. Pero debido a la presión popular y a los éxitos del fútbol profesional en la Copa América del 75, el gobierno cedió posiciones. Y para el año siguiente se volvió a instaurar el ascenso del campeón de la Copa Perú al fútbol profesional. El honor le correspondió al Bolognesi de Tacna, equipo que tenía como técnico al profesor Luis Roth y como principal arma ofensiva al recordado José Camote Vázquez. Aquel año en el hexagonal jugaron el Pescaperú de Mollendo, el Esporancas de Huaraz, Boca Juniors de Chiclayo, Santa Rosa de Huánuco y Miguel Grau de Abancay. En 1977 se celebraron los primeros 10 años de la Copa Perú, un torneo que se había convertido en todo un suceso futbolístico y que anualmente concitaba la atención de los aficionados. Para la gran final, muchos acudían al Estadio Nacional, en su mayoría provincianos, para alentar a sus equipos que llegaban a aquella instancia definitiva. En aquel 77, nuevamente el Torino de Talara se quedó con el título y con la copa, con un equipo de lujo en el que destacaban nombres hasta hoy recordados, como el de José Paterrana Zapata, Paco Montero, Humberto Tobi Correa y Percy Maldonado. La Copa Perú tenía ya 10 años de vida y era todo un éxito. Para los hexagonales finales en Lima, acudía tanta gente o más que la que iba a ver los partidos por el campeonato descentralizado. En aquel entonces se desarrollaba en dobletes y hasta en tripletes. En septiembre de 1977, para la primera fecha del hexagonal final de esa Copa Perú, fueron al estadio 44.283 personas. Casi tantas como las que habían ido ese mismo año a ver el Perú-Chile por las eliminatorias para el Mundial de Argentina 78. Y es que todos querían ir a ver esa fiesta del fútbol macho. Esa asistencia masiva tendría después algunos problemas debido a las constantes variaciones del reglamento que atentaron más de una vez contra el éxito de esta gran competencia. 20 años espectaculares, con jugadores importantes, entrañables, hicieron que esta Copa Perú rápidamente ganase el apelativo del fútbol macho, una competencia muy querida por la afición. Después de las primeras 20 ediciones, en el año 1987, las autoridades del fútbol peruano volvieron a hacer una serie de cambios en la reglamentación que atentaron directamente contra la emoción y la calidad de la Copa Perú. Pero esa es otra historia. Aquí hemos querido recordar simplemente el inicio de la Copa Perú. En otro momento repasaremos los años siguientes.